¿cuál ha sido el objeto o el artículo material físico más valioso que te han encargado a cuidar? Piensa. ¿Qué es la cosa que te dijeron, aquí está, cuídamelo, y tú sabías que no era tuyo, aunque lo tuviste como si fuera tuyo? Más valioso. Pues algunos de ustedes probablemente no han recibido muchas cosas muy valiosas que cuidar. Algunos de ustedes sí. En algunas familias hay una tradición de que hay ciertos objetos de valor. Puede ser un collar con piedras preciosas, un anillo, algo de gran valor que las mamás le dan a las hijas cuando se convierten en adultas o cuando se van a casar. Le dicen, yo lo recibí de mi mamá, ahora te lo doy yo a ti, te lo entrego, espero que algún día tú se lo puedas dar a tu hija. Y así se va la tradición. Entonces, esos objetos tienen un valor doble, porque tienen un valor intrínseco por lo que pueda valer el metal valioso o la piedra preciosa que tenga, y también tienen un valor de estima personal, porque tiene un valor simbólico en donde se le está confiriendo algo a una persona a modo de regalo, pero al mismo tiempo esa persona, aunque lo puede disfrutar, el artículo lo puede portar, al mismo tiempo es como si no fuera suyo, porque sabe que algún día el ideal de la familia, de la tradición familiar, es pasarlo a la siguiente generación. Entonces es como si fuera suyo, pero en realidad no es. Es como un préstamo, es como un depósito que pasa de generación a generación. Alguien podría decir, bueno, yo no se lo voy a dar a ellos, yo me lo gasto, lo empeño en el monte de piedad, lo derrito y me lo convierto en otra cosa, lo vendo o se lo regalo a alguien más, y se acaba la tradición, ¿no es cierto? Bueno, hay un paralelo entre esta ilustración y el tema que vamos a ver hoy. A nivel espiritual también hay una especie de encargo, de tesoro, que los creyentes recibimos. No es un tesoro que nosotros hubiéramos confeccionado con nuestras propias manos. No es algo que manufacturamos con nuestro ingenio y talento. No es algo que ideamos con nuestra creatividad. Es algo que es valioso simplemente recibido en términos espirituales. Y cuando lo recibimos tenemos el privilegio de disfrutarlo a lo largo de nuestra vida. Pero finalmente siempre recordamos que eso no es nuestro, ha sido un encargo que se nos hizo y el ideal es que lo vamos a pasar para alguien más. Ni yo lo hice, ni yo soy el dueño, aunque lo tengo como si lo fuera. El título del mensaje de hoy es Cuidando el tesoro recibido. Y esta es la idea que encontramos en la última parte de la carta de Primera de Timoteo. El apóstol Pablo, que oyó y vio al Señor Jesucristo directamente, recibió del Señor Jesucristo el conocimiento del Evangelio y de las enseñanzas cristianas relacionadas con él. Después él, por mandato del Señor Jesucristo, fue enviado a anunciar y compartir esas noticias con toda la gente, especialmente con aquellos no judíos. Y esa colección de verdad, ese conocimiento, es el tesoro que Pablo recibió del Señor Jesús. Pablo no lo inventó, simplemente lo recibió del Señor Jesús. Y él se lo pasaba a otros hijos en la fe. El hijo en la fe del que estamos hablando ahora se llamó Timoteo. Pablo le ha escrito a Timoteo muchas cosas y es el momento de despedirse de él. Y cuando las despedidas llegan, normalmente nosotros sentimos interés de decir algo importante. Como diciendo, si de todo lo que te dije no lo recuerdas siempre, al menos recuerda esto. Esto es muy importante. De todos los encargos que Pablo le hace a Timoteo, el que escogió hacer es este último, que los encierra a todos en realidad, como vamos a ver. Y es lo que estamos allí teniendo en los versículos 20 y 21 de Primera de Timoteo, capítulo 6. Como ya dije, repito, el título de este mensaje es Cuidando el tesoro recibido.
Voy a leer los versículos en 1 Timoteo 6, versículos 20 y 21 en la Biblia de las Américas. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas, las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea contigo. Típico al despedirnos entonces, hacer algún encargo importante a los que amamos. Y aquí está un encargo final que hace Pablo a Timoteo. Acordémonos un poco qué está sucediendo en la escena. Pablo ya es un hombre de edad avanzada, más de 60 años. Él ha estado predicando el cristianismo por todos lados. Después de predicar el evangelio y haber sido misionero por cuando menos tres veces, 3 ciclos, 3 circuitos de viajes misioneros que hace Pablo, es arrestado por predicar el evangelio y llevado preso a la ciudad de Roma. Después de estar en Roma preso un par de años, es liberado. Cuando es liberado, empieza un 4º viaje misionero. Los primeros 3 viajes se mencionan en el libro de los Hechos, el 4º no. Pero sabemos por pasajes como 1 Timoteo que Pablo hizo un 4º viaje misionero, porque nos dijo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces Timoteo es uno de los hijos en la fe que acompañó a Pablo desde el 2º viaje misionero, lo sabemos por el libro de los Hechos, desde el capítulo 16. Dice el versículo 3 de 1 Timoteo 1, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Entonces, Pablo en este 4º viaje misionero está visitando algunas de las iglesias. La tradición antigua dice que llegó hasta el país de España, predicando el evangelio, el mismo apóstol Pablo. Después regresó por mar, pasó por la isla de Creta y ahí dejó a Tito para poner en orden problemas que había en las iglesias de la isla de Creta. Después entra al continente, llega a la ciudad de Éfeso acompañado de Timoteo y deja a Timoteo para que ponga en orden los problemas que hay en la iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso. Después de ahí se mueve a Macedonia, que es cruzar el mar Egeo y entrar al continente de Europa. Y desde allí, desde Macedonia, escribe 1 Timoteo y Tito. Entonces, aquí está Timoteo enfrente de una iglesia potente pero emproblemada, recibiendo una serie de instrucciones para ponerla en orden, especialmente emproblemada por influencia de falsa enseñanza. Ya le dijo muchas cosas Pablo a Timoteo y ahora le da la última de las órdenes que tiene para él. Y hoy vamos a ver, aprendiendo de lo que Pablo dice a Timoteo, vamos a aprender nosotros la importancia de cuidar el tesoro espiritual que hemos recibido. Y el mensaje hoy tiene 2 puntos. En primer lugar les voy a hablar de el tesoro. ¿Qué es ese tesoro que debemos de cuidar? Y en segundo lugar vamos a hablar de quién o de qué tenemos que cuidarlo. En el versículo 20 se nos menciona la frase, regresando ahí a 1 Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Hablemos primero de este tesoro. ¿De dónde sale esta idea del tesoro? Esta idea de tesoro sale de la palabra guarda lo que se te ha encomendado. La palabra guardar que se usa aquí significa vigilar, supervisar algo. Era la palabra que se usaba para cuidar a un reo importante o peligroso. A un soldado se le decía custódialo, vigílalo. Era costumbre romana que soldado que pierde al preso paga con su vida. Entonces era algo muy serio para un soldado cuidar un reo que le encargaban. El otro uso que le dan a este verbo es el de cuidar algo que es muy valioso para que no se vaya a perder. Luego la frase que sigue posteriormente, que dice lo que se te ha encomendado, literalmente en griego es una sola palabra, y esa palabra se traduce comúnmente como depósito. En otros pasajes de la Biblia y en la Reina Valera 60 a veces se tradujo así:
el depósito. Cuida el depósito. Y tiene la idea de algo valioso que se le confía a alguien. Es algo que no es suyo, es algo que se le da a cuidar. De allí viene el término que me generó la idea del tesoro, porque esa es la idea. Timoteo ha recibido algo valioso, un depósito que lo tiene que cuidar. Lo tiene que cuidar. Cuídalo, le dice. Entonces, ¿de qué tesoro está hablando Pablo? Esa es una pregunta. Primeramente debemos de percibir algo, no pasar por alto cómo empieza el versículo. Dice, oh Timoteo. Esa forma de escribir de Pablo, esa frase, comunica sentimiento. Es una forma especial de escribir que comunica sentimiento. Lo que estamos diciendo es que este encargo es un encargo apasionado de Pablo. Pablo no solamente le está dando una orden más, sino que ahora le puso corazón al asunto. Dice, Timoteo, con pasión. Las cosas importantes se dicen con pasión, con emoción, ¿o no? ¿Verdad? Y luego es un encargo, no solamente es un encargo apasionado de Pablo a Timoteo, sino que también es un encargo prioritario. Prioritario porque este encargo que le hace es el último. Y como ya dije antes, cuando tú das el último encargo, normalmente lo dejas al final porque es importante. Pero si ustedes consideran el contenido de ese encargo, de qué tesoro está él hablando, se van a dar cuenta que el último encargo que le da es el primer encargo que le dio en la carta. Y es un encargo que repitió a lo largo de la carta una y otra vez. Pues, ¿cuál es ese tesoro? ¿Cuál es ese depósito? ¿Cuál es ese encargo? ¿Qué es el tesoro que Pablo tiene en mente cuando habla a Timoteo aquí? Es uno y sencillamente uno. Es lo que se te ha encomendado, es la verdad, el mensaje. El mensaje. Lo voy a explicar porque esto requiere su atención. El depósito que Jesucristo dio a Pablo es una serie de conocimientos. Ese conocimiento Pablo lo pasó a Timoteo y ahora le está diciendo, cuídalo. Ese conocimiento, ese depósito de información que Jesucristo hizo en sus apóstoles, se vino a convertir en lo que el libro de los Hechos llama la doctrina de los apóstoles. Y se conforma, podríamos decirlo, de dos paquetes. Imagínate que tú tienes una naranja y la partes por mitad. La primera mitad, este tesoro o este paquete de verdad, de conocimiento, es lo que llamamos la doctrina. Se le da varios nombres en el Nuevo Testamento. Se le llama a veces la fe, y se refiere al conocimiento, a la lista de doctrinas cristianas. A veces se le llama la doctrina de los apóstoles. Otras veces se le llama la enseñanza simplemente. Pero se refiere a todo ese conjunto de verdades cristianas cuyo eje central es el Evangelio. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la primera mitad de la naranja es la doctrina cristiana. Es el qué del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es la fe cristiana? Es el Evangelio con sus ramificaciones en todas las áreas del conocimiento de la vida que se nos revelan en las Sagradas Escrituras. Pero la otra mitad no solo es la verdad, el tesoro, no solo es el qué, también es el cómo. Si ustedes revisan con detalle 1 de Timoteo, se van a dar cuenta que Pablo sí menciona continuamente el tema de la verdad, pero no lo detalla, solamente asume que Timoteo ya lo conocía. Hay chispazos, hay vislumbres de las doctrinas cristianas en 1 de Timoteo, pero 1 de Timoteo no es una explicación de la doctrina cristiana. Pablo sabe que Timoteo ya conoce eso, por lo tanto solamente le da recordatorios breves de las doctrinas cristianas.
Pero lo que más tiene la primera carta de Timoteo son instrucciones acerca de cómo se practica la verdad en términos reales en la vida de los creyentes y en una iglesia, especialmente en una iglesia con problemas. Así que el depósito del que estamos hablando no solo es el qué del cristianismo, no solo son las doctrinas cristianas, especialmente el evangelio, sino también es cómo se pone en práctica. A esto es lo que le llamamos nosotros normalmente la teología cristiana. Y a esto es lo que nosotros le llamamos, y en los libros a veces lo encuentras y se le define como la filosofía de ministerio. Cuando alguien dice la filosofía de ministerio, estamos diciendo cómo es la manera en que hacemos las cosas en esta iglesia. Para Dios no solo es importante que creamos lo correcto, para Dios es muy importante también que hagamos el cristianismo en la práctica como Él quiere. A Dios no solo le interesa lo que crees, sino cómo lo pones en práctica. Les voy a dar un ejemplo. Y es haciendo un resumen rápido de toda la carta. Vayan conmigo al capítulo 1 y van a ver de qué cosas habla la carta. Y esto va a ser un repaso de la carta. En el capítulo 1 le dice Pablo a Timoteo, en lo que respecta a su vida personal y a la vida de otros creyentes, le dice que le da instrucciones específicas en lo que respecta a la enseñanza. Cuida la enseñanza, le dice, versículo 3. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces en el capítulo 1 le da instrucciones en cuanto a la enseñanza que debe de haber en la iglesia. Doctrinas extrañas no permitas, le dice. No permitas que alguien las enseñe. Y en el versículo 4, ni prestaran atención a mitos y genealogías. Entonces le dice en el capítulo 1, con respecto a la enseñanza, si es extraña, no permitas que la enseñen y ni tampoco permitas que la escuchen siquiera. Que nadie enseñe doctrina extraña, ni tampoco que le presten atención. El tema central del capítulo 1 es la enseñanza. En el capítulo 2, el tema central es las reuniones en la iglesia. ¿Cómo se deben de celebrar? Especialmente hay un énfasis en el tema de la oración en los primeros versículos. Él dice en el versículo 1, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Luego en el versículo 8, por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Las reuniones cristianas deben tener un importante lugar para la oración. Luego se le da instrucciones cómo deben los cristianos responder en las reuniones cristianas. Y en el versículo 12 al 17, en el versículo 9 al 15, el capítulo 2, hay instrucciones en cuanto a cómo deben vestirse las mujeres, lo que pueden y no pueden hacer las mujeres en lo que respecta a la enseñanza. Se le dice que a la mujer sí puede participar de la enseñanza, escuchando la enseñanza, pero no puede participar enseñando públicamente en las reuniones. En el capítulo 3, Pablo pasa ya no a hablar de las reuniones de la iglesia, ahora empieza a hablar a los líderes de la iglesia cómo deben de ser ellos. Las características de los pastores de la iglesia en los versículos 1 al 7 y las características de los diáconos o de los servidores oficiales de la iglesia, los versículos restantes del capítulo 3, del 8 hasta el final, del versículo 13. Luego hay una cápsula que yo les dije a su debido momento que era el corazón de toda la carta. Un resumen de la esencia de la naturaleza de la iglesia en los versículos 14 al 16. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios. Y en su debido momento yo expliqué aquí, no se refiere a la casa, al edificio, sino a la familia. Que la iglesia es una familia, son los hijos de Dios y Él es el Padre.
¿Qué es la iglesia? Yo les dije, la iglesia es una asamblea de creyentes, espiritualmente hablando. Dice, columna y sostén de la verdad, que la iglesia es como un edificio espiritual que Dios está construyendo. Y luego hay un himno en el versículo 16 que resume el evangelio. En el capítulo 4 hay instrucciones para contener y advertir la apostasía que está por venir. En el capítulo 5 hay una serie de instrucciones que Pablo dio a Timoteo para diferentes detalles de la vida de la iglesia, empezando instrucciones para las familias en los primeros 2 versículos, luego instrucciones relacionadas con las viudas y cómo los creyentes son responsables de proveer para las necesidades de ellas. Se habla de cómo debe ser el trato de la iglesia hacia sus pastores en el final del capítulo 5. Se advierte también de la responsabilidad de los que tienen amos, los que son cristianos, esclavos, cómo deben de comportarse en los primeros versículos del capítulo 6. Luego se le dan advertencias una vez más a Timoteo en cuanto a los herejes, a los que han abandonado la fe, en el capítulo 6, al principio, y después una serie de instrucciones claras con respecto al peligro de la avaricia y cómo se debe de manejar el dinero, de lo cual hablamos en las enseñanzas anteriores. Todo eso es muy práctico. A Dios le importa no solo lo que la iglesia cree, sino cómo hace su ministerio la iglesia. Les voy a dar un ejemplo típico de cómo hay iglesias que dicen creer la verdad, pero hacen un ministerio apartado del modelo bíblico. Por ejemplo, hay iglesias que creen en el evangelio, pero dicen, es que la predicación del evangelio ya no es popular, aburre, mira, los jóvenes se duermen, no les interesa, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es buscar modas más impactantes, más relevantes para que la gente entonces sí crea en el evangelio. ¿Cómo cuál? No, pues hay que hacer, ya sé, tengo una idea, dice alguien, vamos a pagar el cepelín que sale ahí en el desfile de las rosas. Vamos a pagar ahí que le pongan una calcomanía gigantota ahí que diga Cristo te ama. Y así va a salir, o en el Super Bowl, todavía más famoso. ¿Por qué crees que no vienen a la iglesia los cristianos el día del Super Bowl? Pues están viendo el partido. Entonces les vamos a poner allí, mira, muchísima gente va a ver eso, va a decir, no, pues entonces más van a creer. Entonces vienen estas nuevas ideas que la gente, probablemente si descubrimos algún secreto de su gusto particular, puede hacerse cristiano más fácil. Pero en la Biblia dice, no solo que el evangelio es importante, sino que dice que la predicación del evangelio es el método que Dios escogió para salvar al pecador. Así dice Pablo. Pablo no solo dice que en el evangelio hay poder de Dios, sino también él dice en 1 Corintios 2 que por la locura de la predicación es que Dios quiso salvar a los perdidos. ¿Locura para quién? Para los griegos. Les encantaba la retórica, el debate, la filosofía. Entonces él se paraba a predicar y convencer predicando a que la gente se arrepintiera y creyera en el evangelio. Se burlaban de él en Corinto. Decían, ese no, ni siquiera es bueno para la oratoria. Los judíos, los gentiles, criticaban a los apóstoles por predicar el evangelio. Y ellos dicen, pero ahí está el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces la iglesia no solamente ha recibido el depósito de la verdad, sino ciertos lineamientos de cómo se debe de hacer el ministerio. ¿Cómo se debe de hacer el ministerio? No malinterpreten, no estoy diciendo que la iglesia no puede beneficiarse de la tecnología, de otros ministerios, pero la línea a veces es muy fina y hay que tener cuidado. Les voy a explicar. Hay iglesias que dicen, como ya la gente no quiere oír el evangelio, entonces vamos a hacer otras cosas para que oigan el evangelio. ¿Cómo qué cosas? Dicen, vamos a abrir un banco de alimentos, por ejemplo. Vamos a abrir clases de natación. Hay una iglesia que da clases de yoga para atraer a la gente.
en las instalaciones de la iglesia. Entonces empiezan a todo lo que parezca de moda, ¿me entienden? Yo estuve en una iglesia grande, parecía un mall la iglesia, en la costa este, ahí en el Bible Belt, en la franja bíblica, del otro lado del país. Literalmente una iglesia con unos edificios grandes, tenía gimnasio, no necesitabas ir al InShape ni al otro nuevo. La iglesia tenía su propio gimnasio, clases de aeróbics, todo allí. Ya era un mall, supermercado, todo allí. Porque ¿a dónde va la gente a divertirse? Pues a los centros comerciales. Hay que hacer nuestro propio centro comercial para que la gente venga. ¿Creen que iba la gente a la iglesia? Claro, había miles de personas que iban a la iglesia. La pregunta era, ¿por qué? ¿Me entienden? ¿Pueden todas estas cosas cambiar el corazón de la gente? Muchas de esas iglesias dicen, sí. Si solo descubrimos el área de interés, la llave que abre la puerta del corazón de una persona, la gente se convierte garantizado. Eso dicen estas personas. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Entonces, es importante que Timoteo conserve la doctrina, pero también que la aplique de la manera que el Señor permite. Que no cruce las fronteras. Entonces, por ejemplo, ¿podemos tener un banco de alimentos para los necesitados en nuestra iglesia? Claro que sí, pero no somos unos ingenuos ni unos ilusos pensando que por eso va a llegar más gente a la iglesia. Porque ¿saben cuál es la cruda realidad? Sí hay banco de alimentos en esta iglesia. Y yo he estado ahí de voluntario, dándole comida a la gente que necesita, que algunos de los que recogen la comida andan en mejores carros que los de nosotros, ¿verdad? Los voluntarios que estamos ahí sirviendo. Pero no podemos juzgar eso. Nosotros cumplimos la misión de darle la comida a la gente. Los jueves en la mañana, ustedes saben, cada 15 días aquí se da comida. Y los martes, 2 veces al mes, también vienen los de Mobile Fresh y dan comida. Pero ustedes, si ustedes vienen a ayudar algún día, van a ver. Viene la gente y vienen hispanos. Se les da el apoyo y luego le dices, podríamos orar por usted, le invitamos que venga. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien que ha venido del Food Pantry o de Mobile Fresh aquí entre nosotros? ¿Cuántos? ¿Saben cuántos? 0, ni uno. ¿Por qué vienen? Por la comida. Al puro estilo del Señor Jesús. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 6? La multiplicación de los panes alimenta a los 5,000 y ya lo quieren hacer rey. Y Jesús les dice, basta. Ustedes vienen porque les di de comer. Deberían de buscar la otra comida. Ahora, cuando una iglesia empieza a poner sus recursos en esos ministerios, su enfoque en esas cosas, pensando que así va a cumplir la misión, fracaso. La iglesia está para predicar la verdad, enseñar y hacer discípulos y enviarlos. Y que sean los discípulos los que se ocupen de buenas obras, como cuáles, como dar de comer a los pobres, claro que sí. Pero no lo hacemos esperando que se van a convertir, porque ya los conocemos, son igualitos que nosotros. Pecadores, no les interesa a Dios, lo que les interesa es saber que le sacan a Dios. Pero igual nosotros, por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo, hacemos buenas obras y lo deberíamos de hacer o no. Pero no nos confundimos. Podemos usar la radio, la televisión, la internet, podemos poner luces de colores o a blanco y negro si quieren. Pero ninguna de esas cosas es el mensaje, ni es la forma bíblica de hacer el mensaje. Entonces, si alguna de las cosas compromete el mensaje y lo que Dios nos permite hacer con el mensaje, entonces ahí es donde debemos vigilar, que no nos roben el tesoro. ¿Captan eso? El cristianismo tiene una base de verdad, el evangelio y la doctrina cristiana, y también una base de práctica permisible por la palabra de Dios. Y es nuestro deber como cristianos no solo saber lo que es la verdad, sino cómo Dios nos permite llevarla a la práctica. Llevarla a la práctica. Entonces, ese es el tesoro que ha recibido Timoteo, el que le ha entregado a los cristianos y el que se le ha puesto en las manos a usted también. A usted se le entrega el conocimiento de la verdad.
Usted tiene que cuidarlo. No es suyo. Usted no inventó el Evangelio. Usted no inventó la Biblia ni la filosofía de ministerio bíblica. Usted debe de conocerla y usted debe de aplicarla. Usted debe de saber que en el Evangelio es el único mensaje con poder de Dios para cambiar al pecador. Que Cristo, por su Espíritu, potencia el mensaje del Evangelio y produce nueva vida en los oyentes que se arrepienten y creen. Y cuando ellos se arrepienten y creen auténticamente, ellos son cambiados de adentro para afuera y nace en ellos un querer conocer la palabra de Dios y un querer santificarse. Y es deber nuestro ayudarles en ese proceso, y a eso lo llamamos el discipulado, ayudarles a seguir creciendo en la madurez, hasta que llegue el punto que ellos puedan hacer lo mismo en otros, y esto siga una y otra vez este ciclo cumpliéndose. Esa es la gran comisión. Así que ahí están las dos mitades de la naranja: el depósito, el tesoro que se le ha dado a Timoteo de verdad y la forma en que se debe de poner en práctica. Ahora, Timoteo, tienes que cuidar eso. Obviamente, si se le dice a Timoteo, cuídalo, hay dos implicaciones. Número uno, lo vas a tener que devolver. ¿Entienden? Es decir, se te va a pedir cuentas de eso. Número dos, segunda implicación, cuídalo. ¿Por qué tendrían que darle una orden de cuídalo si no hubiera riesgos? Hay riesgos. Entonces, todos los cristianos que hemos recibido el mensaje, al recibir el mensaje, entonces nosotros tenemos que tener presente dos realidades. Número uno, se nos va a pedir cuentas de lo que hacemos con ese depósito de verdad. Y número dos, si se te manda que lo cuides, es porque alguien te lo va a querer quitar o tumbar. Hay un deporte por ahí que no es muy entendido por todos, pero aquí donde vivimos nosotros, algunos entienden de ese. Le llaman el fútbol americano. De vez en cuando hay partidos emocionantes, ¿no? Ok. Aunque usted no entiende ese deporte, hay algo que usted sí puede entender cuando vea, aunque sea una escena del deporte ese. Que ese deporte se trata de personas que se están pasando una pelota y la pelota tiene que llegar a la área correcta para marcar una anotación. Y en el camino, desde donde el jugador recibe la pelota, en el momento que recibe la pelota, todos los del equipo contrario, ¿a dónde van? Sobre del jugador que trae la pelota, ¿o no? Entonces, el juego se trata de que no me la quitas y que sí te la quito, ¿o no? Aunque te tumbe, ¿o no? Pues esa es la idea. No solo recibes el privilegio de tener la pelota, pero cuando la recibes, alguien te la quiere tumbar, alguien te quiere taclear, algo va a suceder. Ahora, no se asusten, no sean como aquella señora que me dijo una vez al final de una reunión: me despido, pastor, ahí nos vemos. ¿Y por qué? Es que con lo que aprendí hoy en el mensaje, acababa de predicar de la vida de Job, ¿no? Cómo Job agradaba al Señor y el diablo la agarró contra Job. Entonces la señora me dijo: no, yo no quiero que el diablo la agarre contra mí, yo mejor ya no voy a venir a la iglesia, no voy a ser tan buena gente, así el diablo, yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Como diciendo, suelto la pelota, ¿verdad? Hay que vayan sobre usted. No es que el diablo anda por la vida tacleando ahí gente, aunque a veces parecería, porque hay gente que se tropieza sola, ¿no? Entonces, pues, ¿con qué se tropezó? Pues no estamos hablando que el diablo ataca así. Pablo ya nos enseñó Pablo cuál es la estrategia por excelencia de Satanás en lo que respecta a tumbarnos el depósito. En el capítulo 4, por si acaso no recuerdan, les vuelvo a leer. Versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No son los demonios los que vienen a darte el manazo sobre el Evangelio para tumbártelo. Los demonios son los coaches, los entrenadores que andan con el micrófono ahí diciendo, ok, y allá están los otros. Los jugadores son personas, son seres humanos de carne y hueso
cerca, que tienen contacto contigo, los que reciben instrucciones de los espíritus y dicen: ¿ves aquel galanazo que está allá? ¿Ves aquel tipazo? ¿Guapo? No dije Luis Floriano, el otro. No dije el horrible, dije el guapo, ¿verdad? Pues a ese es el que tienes que taclear. Entonces, estas personas, de manera inconsciente y otras veces consciente, se prestan y se rinden a los propósitos espirituales de Satanás. Y son las personas que nosotros debemos de tener en mente, porque nos pueden desviar. Por eso el segundo punto de este mensaje es: ¿de quién debemos cuidar el tesoro? ¿De quién debemos cuidar el depósito? El versículo 20, volviendo, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita. ¿Cómo vas a detectar al enemigo aquí en la cancha de juego, en el campo de juego espiritual del creyente? Mira las características de los oponentes. Dice: ¿de quién lo tienes que cuidar? Dice, evitando el texto original dice evitando, aquí dice evita las palabrerías vacías y profanas. Una característica de la gente que aparenta ser piadosa, pero que quiere distorsionar el mensaje cristiano, son personas muy elocuentes. Son muy elocuentes, son muy buenos para hablar en público, pero su mensaje es vacío, carece del contenido de la verdad bíblica. Hay un predicador, es muy famoso por muchas razones. Una de las razones por las que es famoso es por sus diferentes aviones que tiene. Cuando lo invitan a predicar, no se junta con la chusma en el aeropuerto, se sube a uno de sus aviones, porque tiene varios. ¿Qué día es hoy? Lunes, me toca este. Se sube a su avión, llega y predica. Se juntan multitudes y luego se junta y les enseña versículos como este. Les enseñó uno que dice: money, come to me. ¿A quién no le gusta ese versículo, no? Para los que no entendieron lo que dije: dinero, ven a mí. Así dice, ahí está, todos lo pueden ver, es público. ¿Se fijan? La Escritura, nosotros ya le dedicamos 2 mensajes completos para hablar acerca del peligro de la avaricia y de la responsabilidad, del riesgo y la responsabilidad de ser rico, materialmente hablando. Pero aquí están estas personas, son buenas para sus mensajes, pero son mensajes vacíos, no tienen verdad. Son mensajes profanos, dice también el texto, es decir, no tienen que ver con las cosas auténticamente de Dios. Son profanas. Otra característica de las personas que debemos cuidar es y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Hay otros que se reconocen porque son los que objetan el mensaje de la verdad. ¿Acaso Pablo inventó el evangelio? ¿Acaso Pablo inventó la doctrina? Jesús se la dio. Y Pablo se la dio a Timoteo y a otros, y Pedro y Juan y los otros apóstoles se la dieron a otros. Y ahora llegó hasta nosotros. Así que si tú no la inventaste, no la cambies, no la adulteres. Si te gusta, tómala. Si no te gusta, pues no la tomes. No la puedes cambiar. No funciona así. Entonces hay personas, dice aquí Pablo, que objetan, que contradicen, que se oponen y usan como bandera lo que ellos llaman supuestamente un mejor conocimiento. Aquí Pablo lo llama ciencia. Esto no es otra cosa sino una alusión, una vez más, a los falsos maestros que ya se habían infiltrado. En los tiempos del Nuevo Testamento existían lo que se llamaban las religiones de misterio. ¿Religiones de qué? Entonces usted oye la palabra esas religiones de misterio. ¿Quiere saber el secreto? ¿El misterio? ¿Usted quiere saber el secreto a la bendición? Marque este número
Y ellos dicen que tienen el secreto, ¿no? Secreto. Venga el próximo jueves, aquí va a recibir la unción. Entonces, esos tienen una bendición, no es algo misterioso, ¿no? Secreto. Esas religiones de misterio en los tiempos del Nuevo Testamento invitaban a la gente a venir a reuniones privadas donde solo los iniciados, los que eran más inteligentes, tenían acceso a cierto conocimiento que los iba a llevar a un estado de iluminación mayor, y ahí van a conocer la verdad. Este sí es el verdadero conocimiento, no ese que tienes tú. ¿A qué iglesia vas? Es de esas. No entiende la visión todavía. Todavía no entiende la visión. Son esas iglesias de bautista, bíblica. Así es. No tienen todavía la visión, la unción. Eso dicen. Ese es un ejemplo de cómo hoy en día más o menos se vería eso de aquellos. Pero hoy en día tenemos expresiones nuevas de cómo supuestos mejores conocimientos cuestionan el evangelio, y por hacerle caso a estos supuestos conocimientos verdaderos, miren el resultado de prestar atención a eso en el versículo 21. Dice, la cual, esa supuesta ciencia, falsamente llamada ciencia, dice Pablo, profesándola a algunos. ¿Qué es profesarla? Era confesarla, era haberla abrazado, decir, no, pues sí, yo no tenía la visión, no tenía la unción, pero ya la recibí. No, pues sí, no están en la visión esos pobres. Voy por mis 12. Y cada quien dice su conocimiento ahí según ellos. Lo que en realidad sucede, si tú alteras el mensaje de la verdad y la forma en que practicas la debes hacer, lo que va a resultar, versículo 21, es desviarse de la fe. Eso es. Otra forma de decir eso es apostasía. Apostasía. Hoy en día tenemos todo un multicolor de expertos que presumen de ciencia y contradicen el mensaje de la Biblia. Les voy a dar algunos, porque algunos de ustedes han estudiado en ambientes universitarios, o van a estudiar, o conocen personas que han pasado por este camino. Hay algunas universidades que han completamente, no solo abandonado el consejo bíblico, sino que lo ridiculizan y son activistas en oposición de la verdad. Entonces, no son pocos, gente que creció oyendo estas verdades, pero después descubren el verdadero conocimiento y dicen, no, es que ya no creo yo eso. Esto es particularmente peligroso en las ciencias sociales, en ciertas áreas de las ciencias sociales y en unas cuantas de las ciencias concretas. Por ejemplo, y lo digo por experiencia, yo no tengo nada contra ustedes si ustedes estudiaron ahí. Yo también estudié, y estudié en una universidad completamente secular, anticristiana. No fue fácil. Carreras como psicología, desde una perspectiva secular, sociología, antropología, filosofía, no se diga. ¿Cuántos quedaron en el camino de la fe porque quisieron tener más conocimiento? Y lo único que hicieron es ir a un lugar donde, como perros rabiosos, intelectuales, como fieras salvajes, se burlan y destrozan el mensaje bíblico, ridiculizándolo, reduciéndolo a la basura, y proponen nueva verdad. Entonces, a eso le llaman ciencia. No todo lo que dicen es falso, pero por eso les digo, es muy difícil, no estoy etiquetando a todos, pero esto es muy común, especialmente en ambientes secularizados. Y no solo en ciencias sociales, pero en otras ciencias también concretas, como la medicina. Hoy en día, la inmensa mayoría de universidades seculares
fundamentan todo el trabajo médico, biológico, sobre la suposición de que todo procede por un proceso de evolución, en donde prevalece las especies más fuertes. Dios no existe. Somos el resultado de una evolución de miles de millones de años. Creer en la fe en esos ambientes es ser un tonto para ellos. Ahora, paréntesis, nada más lo digo para su información, los que me escuchan aquí enfrente y los que me escuchan por los otros medios. Hay mentes brillantes en todos los campos de la ciencia que creen en Dios y creen en el Evangelio y creen en la Biblia. Es falso que tú no puedes ser un intelectual y creer en la Biblia. Es falso que una persona no puede ser un aporte a la ciencia mientras sea creyente. Es completa y absolutamente falso. Solo es cuestión de querer conocer la verdad completa y no nada más quedarse con lo que le dicen sus maestros incrédulos. Yo conocí a uno de esos. Cómo alardeaba de saber de filosofía y, le encantaba ponerme en ridículo porque sabía más que yo. Pero en su misericordia Dios me permitió ponerme a estudiar. Me tomó años ir a la universidad, estudiar filosofía, psicología, historia. Y después de unos cuantos años de leer a los filósofos de primera mano, no nada más acerca de los filósofos, tanto los antiguos como los más contemporáneos, es un quebrarse la cabeza, hermanos. La verdad no se los recomiendo a la mayoría. Si Dios lo llama al campo de la apologética, bueno, pero la verdad es una gran pérdida de tiempo. Pero bueno, caminé por ese rumbo un tiempo. Y después de estudiar todo eso, por su gracia Dios nunca me dejó apartarme de este libro y de su mensaje. Volví con aquel antiguo antagonista. Y hablando de filosofía, se me concedió exhibir la ridiculez de sus argumentos. Yo pensé en mi ingenuidad que el día que yo lo convenciera de la tontería de sus argumentos filosóficos, entonces finalmente iba a creer y convertirse en cristiano. Pero descubrí lo que les estoy diciendo desde el principio. No hay ningún mensaje que tenga el poder para convertir a nadie, solo el Evangelio. Si desprecian el Evangelio, no necesitas perder tu tiempo mucho en asuntos filosóficos. Simplemente esa persona es estudiada y tiene un posgrado. Y al final de aquellos largos debates que nos echamos, me dijo, pues podrás saber más que yo. ¿Y qué tiene? No me importa lo que digas, nunca me vas a hacer cristiano. Yo soy muy feliz como soy. Me gusta el pecado, como le llamas tú, me dijo. Me gustan mis vicios. Esa es la verdadera razón de la mayoría de ellos, hermanos. Tengan cuidado entonces con cualquier corriente secular o religiosa que contradiga el mensaje del Evangelio y de la sana doctrina. Bajo un aura de ciencia, siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Pero somos llamados por la fe, no sacrificamos la razón, pero sí ejercemos fe en la palabra de Dios. De modo que interpretamos todo a la luz de la verdad de la palabra de Dios y no lo contrario. Bebemos la filosofía escéptica y cuestionamos la Biblia usando esto como base. Eso no es lo que hacemos los cristianos verdaderos. Cuidamos el depósito de verdad. Tengan cuidado con los apóstatas, los que fueron miembros del cristianismo y lo abandonaron diciendo que encontraron un mensaje mejor. Yo he encontrado varios de ellos. En una ocasión estaba en un aeropuerto, ustedes saben que de vez en cuando viajo. Estaba en un aeropuerto y ahí me encontré uno de ellos. Solía ser un joven, yo lo discipulaba. ¿A quién le echo la culpa, verdad? Pues ¿quién te discipuló? Pues yo lo discipulé. ¿Ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces me lo encuentro ya hecho un hombre. Andaba de traje bien guapo. Luis, ¿cómo estás? ¡Hey! ¿Cómo estás? Bien, qué gusto verte. Nos vimos después de tantos años, muchos años después. ¿Y qué haces? Pues ¿cómo que qué hago? Pues no tengo otra cosa mejor que hacer. Predico el Evangelio, le dije. ¿Y tú?
Dijo, no, yo paso, dijo. ¿Cómo que yo paso? No, yo ya dejé esos rollos hace rato, dijo. ¿Cómo? No, es que ya descubrí la verdad, me dijo. Ya descubrí el verdadero conocimiento. No me digas. ¿Y cuál es ese? Me dijo, nomás porque te conozco, me dijo. Y sé el tipo de persona que eres. Buena onda, me dijo. No sé si me quería lavar el coco, ¿qué? Me dijo, nosotros no hablamos de esto con cualquiera, sino con un margen reducido de personas especiales. ¿Ah, sí? Sí, soy masón, me dijo. Y si te interesa, me encantaría que tú vengas y conozcas, que recibas este conocimiento para que veas que esta sí es la verdad. Entonces el que dijo paso fue otro, dijo. Le dije, no, le dije, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Le dije, no, le dije, te equivocaste. Tengo compasión de ti, le dije, ven, revisa bien las cosas. Y él se empezó a reír de mí, me dijo, ay Luis, ay pobrecito, sigues. Bueno, pues qué gusto verte. El día que quieras saber la verdad, pues ya sabes. Sí, hermanos, tengan cuidado. Hay gente así. Y esto es una forma en que Pablo cierra, porque en el capítulo 1, si ustedes regresan, van a ver. Capítulo 1, versículo 18 al 20. Esta comisión te confío, hijo Timoteo. ¿De qué está hablando Pablo ahí? De lo mismo. De cuidar bien. Dice, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ya ven? Hasta nombres dio. Ese encargo Pablo lo hizo muchas veces. Una última vez, capítulo 5. ¿Se acordarán? Él le hizo encargos a él. Perdón, es el 6, versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y luego dice el 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ese, hermanos, es el mensaje de la carta. Y el último que Pablo usa para cerrar a Timoteo, y se lo vuelve a decir, guarda lo que se te ha encomendado, evitando palabrerías vanas y profanas y las objeciones de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron en cuanto a la fe. Y miren cómo termina. La gracia, y aunque Reina Valera y la Biblia de las Américas dicen, la gracia sea contigo, el texto original dice, la gracia sea con ustedes. Lo cual nos sirve para confirmar lo que hemos dicho una y otra vez, que esta carta no solo era para Timoteo, sino para todos los que estaban con él. Para todos los que estaban con él. Así que termino con esta pregunta. El encargo, el evangelio y la verdad que se te entrega a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer touchdown en el día que Cristo venga? ¿Vas a lograr llegar hasta la meta con el depósito, aunque se te atraviesen incluso personas que eran de tu equipo y ahora se pasaron al bando contrario? ¿Vas a luchar en la fe? ¿Vas a defender este depósito que es el evangelio? ¿O lo vas a soltar? Incluso si son de tu familia, los que abandonan el equipo, gente que tú amas, si lo hicieran, si tu propio cónyuge abandonara el cristianismo, ¿seguirías?
tus hijos, tus padres. Te felicito, hermano. Cualquiera de nosotros puede estar en ese lugar. Gente que profesó por un tiempo y abandona la fe. Pero no Timoteo ni usted. Es nuestra oración. Oremos. Señor, pues qué encargo tan serio, tan solemne. Pero gracias que tú nos sostienes con tu espíritu y con tu palabra y con muchos otros que son parte de nuestro equipo. Sabemos que nosotros estamos en el terreno enemigo y vamos a seguir en la carrera, aunque haya muchos enemigos. Señor, te damos gracias, esperamos el regreso de Cristo y entonces recibiremos el trofeo. Que este mensaje quede bien sembrado en nuestra memoria, es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.